a la charla de esta noche. Con la charla de esta noche, pues con ella concluimos ya este ciclo de esta jornada. La idea que nos llevó cuando pensamos en organizar la jornada de este año, pues estaba, por una parte, el tener una visión de la realidad, que es lo que estaba ocurriendo, y eso es lo que pretendíamos con la primera conferencia. En la de ayer, lo que se pretendía era que se plantearan pues propuestas o salidas, es decir, que a pesar de la situación de crisis, de los problemas con los que tenemos, y tan serios y tan profundos, pues bueno, que a pesar de eso pues hay signos de esperanza y hay salidas y hay propuestas para salir de ahí. Y en la última, en la de esta noche, pues lo que pretendemos poner sobre la mesa pues cuál debe ser el papel de la Iglesia, qué papel debe de jugar la Iglesia como institución y los cristianos pues como personas que vivimos inmersos en esta realidad, qué podemos hacer en esta situación concreta en la que estamos viviendo. Para eso contamos esta noche con nosotros, con Juan Francisco Garrido, que es militante de la OAS, de Córdoba, que a pesar de su juventud pues lleva ya muchos años en la organización, ha tenido responsabilidades a nivel general, estuvo 4 años liberado en Madrid y actualmente también está liberado para tareas de la OAS. Él es maestro y ahora pues desde septiembre pues está desempeñando una tarea comunitaria y está trabajando en el grupo de trabajo que la OAS tiene, y entonces está dedicado a eso, ha dejado la docencia y está pues dedicado a un servicio de la OAS. Y decir pues que está casado, que tiene 2 niños y que esta es la tercera vez que viene por aquí a la jornada. Las anteriores no pudo venir al final porque había una nevada muy seria y al final no pudimos contar con su presencia, pero hoy, aunque estaba el cielo feo, pero al final sí ha podido venir y no ha habido problema. Bien, pues sin más le doy la palabra a Juanfra para que nos exponga. Bueno, buenas tardes a todos. He venido 3 veces, pero solamente una fue virtual y la otra real, porque esa fue la de la nevada, y aprovecho después de 2 años, pues os pido disculpas, pero fue ajeno a mi voluntad. Mirad, he hecho un esquemita para que pudierais seguir la exposición con más facilidad, y así, si el tiempo, por lo que sea, no se termina, pues bueno, ahí tenéis también para que podáis pensar o podáis reflexionar y sobre todo que podamos dialogar después. Lo que yo voy a pretender con la reflexión que voy a hacer y lo que se me ha pedido es intentar aportar una reflexión desde la crisis económica. Quiero plantearlo así, desde la crisis, no la quiero ver desde fuera, sino desde dentro, desde los problemas que tiene la gente que me rodea. Bueno, pues unos más que otros, pero viendo las consecuencias que está teniendo, pues preguntarme, intentar compartir con vosotros el papel que la Iglesia debe tener ante esta realidad. Ahí es donde yo más o menos me quiero situar. ¿Por qué la Iglesia? Y es una primera pregunta cuando yo preparaba esto, ¿por qué la Iglesia nos hemos de situar ante un problema como el de la crisis económica? Lo primero de todo, decir que cuando hablamos de crisis económica, pues es hablar de la vida de las personas, es hablar también de las consecuencias que tiene la crisis, y por lo tanto es hablar de las víctimas que va dejando una crisis económica en cualquier momento a lo largo de la historia y también en cualquier lugar geográfico del planeta. Y la Iglesia, que tenemos como centro a Jesucristo, que es Dios encarnado, tiene una preocupación, ese Dios encarnado tiene una preocupación fundamental por la vida de las personas. Es decir, yo creo que realmente lo que realmente le importa a Dios, lo que realmente le importa a Jesucristo, es que las personas tengamos vida y vida en abundancia. Por eso la Iglesia tiene dentro de su objetivo, dentro de su razón de ser, el estar preocupada
por la vida de las personas. Y está preocupada para que la realidad, para que las relaciones entre las personas se conformen, se configuren a la medida del hombre y a la medida de la mujer. Es más, yo creo que desde esa preocupación por la vida de las personas hay una realidad que probablemente es la que más le preocupa a la Iglesia. Yo digo que hay una frase, yo se lo he oído decir a mi madre y seguro que muchos, que cuando algo lo quieres mucho, cuando algo te preocupa mucho, dices, te quiero más, ¿no?, que a la niña de mis ojos. Pues yo creo que los pobres, en concreto, son los niños, las niñas de los ojos de la Iglesia. O por lo menos, eso es como nosotros, como la Iglesia, y cuando digo la Iglesia digo nosotros, nos tenemos que situar cuando miramos la realidad. Preguntarnos por la suerte que corren los pobres, y esa preocupación pues nos tiene que llevar y nos lleva a preguntarnos por la suerte que están corriendo las víctimas de esta crisis económica que estamos viviendo. Yo creo que la Iglesia tiene que seguir proclamando esas palabras de Jesús cuando se presenta en la sinagoga, y que en el Evangelio de Lucas nos aparecen cuando desenrolla el rollo de Isaac. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Por lo tanto, la Iglesia no es algo que pase al lado, esta crisis al lado de ella, sino que es algo que fundamentalmente tiene que tocar la vida de la Iglesia, la preocupación de la Iglesia, su punto de mira. Y un paso más, hablar de los pobres es hablar también del mundo del trabajo. Hablar de las víctimas de la crisis es preguntarnos por el mundo del trabajo. Entre otras cosas, porque como nos dicen los obispos españoles en el documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia, los pobres existen en gran medida por las condiciones en que se desarrolla el trabajo y por las condiciones de vida que se dan en el mundo del trabajo. Por lo tanto, bueno, pues ante la pregunta de por qué la Iglesia se ha de situar ante un problema como la crisis económica, creemos que se debe de situar de lleno, que tiene que ser una preocupación importante en la vida de nuestra Iglesia, en la vida de nuestras parroquias, en la vida de nuestras comunidades, en la vida de nuestros movimientos y en la vida de cada uno de nosotros como miembros de esta Iglesia, como cristianos. Pero, ¿de qué crisis es de la que estamos hablando? Yo aquí quisiera aportar también 3 pequeñas reflexiones antes sobre esta cuestión. Mirad, por un lado, cuando hablamos de crisis económica estamos hablando de decrecimiento económico. Es decir, cuando hablamos de crisis económica nos fijamos en los indicadores que nos dicen si estamos creciendo o no estamos creciendo económicamente, si se está creando riqueza o no se está creando riqueza. Y ahora tenemos toda una preocupación importantísima porque hay un decrecimiento. Uno de los indicadores fundamentales es el Producto Interior Bruto, la riqueza que se crea en un país durante un tiempo determinado, y lo que nos están diciendo los analistas económicos, las previsiones que hay de cara al futuro es que en España, pero no solamente en España, sino casi en todo el planeta, la economía, fundamentalmente de los países ricos, van a estar en una situación de decrecimiento, no van a crecer. Claro, bajo esta lógica tendríamos que pensar que cuando se crece económicamente, las condiciones de vida, es decir, cuando se decrece genera paro, se genera una situación de unas condiciones de vida negativas para el conjunto de la sociedad, fundamentalmente para los sectores del mundo obrero, máximo los más débiles, y es una realidad que eso ocurre. Pero la otra consecuencia lógica es que cuando se crece económicamente, cuando ese Producto Interior Bruto va creciendo, las consecuencias también tendrían que ser positivas para el conjunto de la sociedad y también tendrían que ser positivas para los sectores más débiles del mundo del trabajo en nuestra sociedad. Pero aquí se da una paradoja importante, y es que lo primero es una realidad, pero lo segundo no tiene esa consecuencia directa. ¿Y por qué digo esto? En el mes de octubre, creo que fue, la Fundación de Cáritas, la Fundación FOESA, a través de que es una fundación de Cáritas, presentó un estudio, el 6º informe FOESA, en el que se nos decía, era un estudio que se ha hecho sobre los años del milagro económico, del crecimiento económico espectacular, que están enmarcados desde la mitad de los años 90 hasta el año 2006 aproximadamente, hasta el año 2006.
Y lo que nos vienen a decir es que en esos años que hay un espectacular crecimiento económico, que se ha creado una gran cantidad de empleo, son años donde, por primera vez, ese crecimiento no tiene una repercusión en disminuir el porcentaje de personas que se encuentran dentro del umbral de pobreza. Y hablan del 20% de la población española, en esos años de crecimiento económico se han encontrado dentro de los umbrales de pobreza. ¿Por qué se ha producido esto, si han sido años de crecimiento y años de creación de empleo? La primera razón, porque el empleo que se ha creado ha sido un empleo tan precario y tan mal pagado que no ha posibilitado a las familias, a las personas, salir de esos umbrales de pobreza. Es decir, que se ha podido tener trabajo, pero hemos seguido siendo pobres. Ha habido sectores de la población española que han tenido trabajo, pero han seguido siendo pobres. Esto normalmente no ha ocurrido en otras ocasiones, porque el trabajo ha sido, dentro de los distintos elementos que aporta, ha sido el medio de buscar el sustento y de poder vivir dignamente y salir de situaciones de pobreza. Otro motivo es que durante estos años de crecimiento económico nos hemos encontrado con rentas empresariales que han subido a un ritmo acelerado, mientras los salarios han subido en unos porcentajes que han estado establecidos para no descontrolar la inflación, que han subido respecto a lo que han ido subiendo los precios, el índice de precios al consumo. Es decir, que durante estos años nos hemos encontrado que la brecha entre lo que han sido las rentas empresariales y lo que han sido las rentas salariales se han ido aumentando cada vez más. Es decir, se ha creado riqueza, pero la riqueza no se ha redistribuido en el conjunto de la población. Otra de las razones para que se haya dado esta situación es que las políticas de protección social, de gastos sociales, la inversión que se ha dirigido a esas políticas ha sido bastante escasa. Entre otras razones, por las políticas impositivas que tanto en el espectro político, tanto unos sectores o unos partidos como otros, están defendiendo de bajada de impuestos. Y una última razón, que yo he seleccionado de otras muchas, es que el crecimiento, ese crecimiento económico, se ha producido fundamentalmente basado en el consumo interno de la población española, ¿sí? Porque España compra más productos que vende hacia el exterior. Pero claro, una población con un poder adquisitivo menor, sobre todo si lo miramos comparativamente con cómo han ido subiendo los precios, y al mismo tiempo ha sido la que ha cargado con el consumo, solamente eso ha sido posible a partir de un fuerte endeudamiento de la familia española. Bueno, con esto es por lo que podemos por lo menos decir que cuando hay crisis económica, como ahora tenemos desde crecimiento, tiene unas consecuencias muy negativas en el conjunto de la población, pero cuando no estamos en momentos de crisis, cuando estamos en crecimiento económico y se nos habla de que tenemos una economía boyante, no es para todos. Hay sectores de la población española, y no digamos, ahora lo voy a plantear a nivel mundial, que se encuentran en una permanente crisis en su situación, en sus condiciones de vida y en sus condiciones de trabajo. La segunda reflexión que yo quería hacer en esto, de qué crisis estamos hablando, es que yo creo que la crisis debíamos de tener una mirada con unos ojos católicos, universales. Mirad, nosotros, es verdad que tenemos unas consecuencias muy dramáticas para muchas familias, pero aún así, nuestros problemas son bastante más pequeños que lo que están viviendo sectores del mundo del trabajo de los países más empobrecidos. Gente que no tiene ni lo más necesario para poder vivir. Es más, es que parte del crecimiento económico que hemos tenido los países más desarrollados se ha cimentado en el empobrecimiento de estos países pobres del planeta. Por esto, cuando hablamos de la crisis económica, no podemos exclusivamente pensar en la crisis financiera, porque la crisis es poliédrica, bueno, no sé si esa palabra se podría decir, si está bien dicha, pero tiene muchas caras. Cuando hablamos de crisis es que al mismo tiempo se están solapando la crisis alimentaria, la crisis de las materias primas, no hablemos si también tenemos en cuenta la crisis medioambiental. Bueno, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo todos de cuando hablamos de la crisis económica, intentar mirarlo superando lo que algunos expertos hablan del eurocentrismo, y ahora con esto de la elección de Obama podríamos decir el norteamericacentrismo, o dicho de otra manera,
no podemos mirar la realidad exclusivamente desde nuestros propios intereses, sino tenemos que ser en eso más humildes y mucho más cercanos al sufrimiento de la gente que realmente lo está pasando peor en esta gran familia que es la familia humana. Y por último, en estas preguntas que yo me hacía, pero ¿de qué crisis estamos hablando?, me hacía también una pregunta, y es, ¿no estaremos viendo la punta de un iceberg? ¿Esta crisis no nos estará hablando de la punta de un iceberg? Y es la crisis de humanidad que está generando el sistema de producción y consumo que tenemos, que es un sistema dentro de una economía capitalista. ¿Por qué digo esto? Porque aunque nosotros nos encontremos en una situación, ahora estamos en crisis de decrecimiento, pero en años anteriores hemos estado en una situación de crecimiento y ha habido hermanos nuestros, compañeros de trabajo, familias obreras que lo han estado pasando tan mal en esos barrios ignorados de las grandes ciudades o en otros países, significa que este sistema no es capaz de poder cubrir las necesidades que tienen todas las personas. Y es más, ni es capaz de cubrir las necesidades todas las necesidades que tenemos las personas. Si esto es así, tenemos un sistema de producción, un sistema de consumo que lo que está haciendo de alguna forma es deshumanizar a la gente. La pregunta es si no nos estaremos encontrando en el fondo con una crisis de valores, una crisis ética, con una crisis de la existencia humana que está generando esta manera de organizar la economía, de organizar la producción, de organizar el consumo. Bueno, dicho esto, voy a dar un paso más. Bueno, ¿qué respuesta puede dar la Iglesia ante esta crisis? La pregunta es... Yo también cuando me la estaba haciendo veía que era gorda, ¿eh? Bueno, yo voy a intentar compartir algunas ideas que a mí se me han ocurrido, que muchas no son mías, pero que quiero ponerlas en común con vosotros, y después pues podríamos tener un diálogo para ver qué pensáis también vosotros, porque muchos de vosotros, bueno, creo que todos los que estáis aquí no lo sé, pero la gran mayoría sois Iglesia también. La primera cosa, yo creo que lo que tenemos que hacer es presentar a Jesucristo como propuesta de liberación y de salvación. Es decir, yo creo que lo que tiene que hacer la Iglesia, lo que tenemos que hacer es aquello para lo que estamos llamados, que es para evangelizar, para presentar a Jesucristo como propuesta de salvación y de liberación al hilo de los problemas que tienen nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros vecinos, nuestras vecinas, las familias que viven en nuestro bloque. No podemos presentar a Jesucristo al hilo de otra cosa, sino al hilo de la vida de la gente. Claro, pero hacer esa tarea de evangelizar, de presentar a Jesucristo, de plantar el Evangelio en el corazón del mundo del trabajo, en el corazón de nuestros barrios, tiene una serie de dimensiones. Y yo lo que voy a intentar hacer es ir viendo estas dimensiones, poniéndolas en relación con la crisis que estamos viviendo. Una primera dimensión o una primera tarea o una primera misión que nosotros tenemos que hacer al querer evangelizar, al querer presentar, llevar a Jesucristo al sufrimiento, a la vida de la gente, es que tiene que partir de un profundo espíritu evangelizador. Es decir, tenemos que cultivar una profunda cercanía y confianza en Jesucristo para que nuestras vidas, para que nuestras comunidades sean realmente un relato sobre cómo es Dios. Es decir, y eso nosotros tenemos que desarrollar una experiencia de oración, una experiencia de celebrar los sacramentos, una experiencia de vida de fe importante. Porque si no lo hacemos, lo que hagamos ante la crisis, ante la realidad que vivimos, será algo bastante vacío. Es decir, nadie puede aportar ni dar lo que no está viviendo, lo que no tiene. Y yo creo que en eso tiene que estar fundamentado la tarea que nosotros tenemos que realizar ante este problema y ante otros problemas. Claro, eso supone también que nuestra oración, nuestras celebraciones, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, tienen que estar llenas de misericordia. Es decir, tenemos que ser capaces de poner el corazón lleno de compasión en los pobres. Y ese sufrimiento de las víctimas, ese sufrimiento del mundo del trabajo, tenemos que llevarlo a nuestra vida de fe, a nuestra vida de oración, a nuestras celebraciones, a nuestros encuentros que hagamos, etc. Creo que es fundamental. Yo creo que en este momento, en este sentido que estoy hablando, es muy importante que ante la crisis, en nuestras parroquias,
celebremos Eucaristía donde estén presentes las víctimas, celebremos vigilia donde estén presentes las víctimas. Creo que eso es fundamental, que oremos desde las víctimas. Y aquí quería contar, hablando con Gonzalo cuando venía para acá, le decía que en Córdoba, pero bueno, estoy seguro que tenía experiencia de ese tipo, es importante, vamos a tener una vigilia con las distintas parroquias de la periferia, con los movimientos, el obispo se va a hacer presente, nos ha dicho que si puede, como ahora sabéis que ya es arzobispo auxiliar de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, pero va a hacer lo posible por estar presente, pero creo que es importantísimo que podamos orar desde las víctimas de la crisis. Otro elemento que yo creo que es importante que tenemos que hacer para poder evangelizar en esta realidad, que tiene que hacer además la Iglesia, que tenemos que hacer todos, es vivir encarnado en el sufrimiento de las víctimas de la crisis. Es decir, y esto lo tenemos que hacer, por un lado, siendo carne de la carne de las víctimas. Es decir, si nosotros no sentimos, no vivimos, no conocemos, no estamos al hilo de lo que está pasando la gente de nuestros barrios, difícilmente nosotros podremos anunciar ninguna buena noticia, ni podremos ser propuesta de liberación y de salvación para nadie. Eso, dentro de nuestra Iglesia, yo creo que tiene que suponer que dentro de sus objetivos, de sus planes pastorales, aquellas organizaciones, aquellas parroquias, aquellas delegaciones, aquellos secretariados que están en contacto con esta realidad, por ejemplo, la pastoral social, la pastoral obrera, tienen que jugar un papel fundamental de su tarea, de su labor. Porque yo creo que la Iglesia tiene que hacer en esto un esfuerzo importante de ser carne con la carne de las víctimas. Y otro elemento que yo creo que también es importante dentro de la encarnación es que tenemos que conocer qué es lo que está pasando. Tenemos al mismo tiempo que saber por qué está pasando lo que está pasando. Tenemos que hacer una mirada creyente de la realidad. La Iglesia no puede estar al hilo de lo que está ocurriendo en la crisis económica sin tener un conocimiento de lo que está pasando. Y los cristianos no podemos estar en nuestra realidad al hilo de lo que está pasando sin intentar desentrañar en la medida que podamos lo que está ocurriendo. Es fundamental que miremos con los ojos de la fe la crisis económica para ver cuál es la suerte que están corriendo las personas, cuál es la suerte que están corriendo los pobres. Mirad, no se pueden desde este planteamiento permitir afirmaciones como la de la Iglesia no tenemos una opinión ante la crisis, o nosotros qué vamos a decir ante el problema económico. ¿Cómo que no tenemos una opinión? Claro que tenemos que tener una opinión, pero para tener una opinión todos, desde el obispo hasta el cristiano que vamos a la parroquia, tenemos que hacer un esfuerzo de conocer lo que pasa. Y eso es muy difícil hacerlo de manera aislada. Por eso yo creo que encuentros como este, centros de debate, de profundización que se pueda dar en las parroquias, la aportación que se pueda hacer desde Internet, ahora que tenemos aquí, pues todo eso es muy importante, porque necesitamos que nosotros también podamos aprender en el sentido de tomar la realidad para conocerla y desentrañarla. Porque normalmente lo que hacemos es que transmitimos las opiniones que desde los medios, desde los altavoces, de los medios de comunicación, se nos está repitiendo permanentemente. Ahora ha habido una encuesta sobre qué preocupación tenemos sobre un estudio que se ha hecho en Andalucía. La preocupación es altísima, altísima. Pero el conocimiento, la repercusión que ahora mismo están teniendo los andaluces sobre la crisis todavía es pequeña. Es normal. ¿Por qué? Porque todavía hay una serie de medidas que están amortiguando el problema de la crisis. Por ejemplo, en el paro, cuando se pierda el seguro de desempleo, cuando se terminen las ayudas, el problema se empezará a padecer más. Pero todos tenemos ya una percepción que se nos ha ido creando sobre el problema de la crisis. Yo creo que es importante que lo reflexionemos, que lo profundicemos, etc. Una única cosa más. Cuando yo estaba hablando de la encarnación, creo que tenemos también que hacer un esfuerzo por saber, por conocer quiénes son realmente esas víctimas. Que nos preguntemos por quién son esas víctimas. Y yo quisiera en esto aportar unas cosillas. La primera, las víctimas fundamentales son los empobrecidos de los países pobres. Yo creo que son las víctimas fundamentales de esta crisis.
aun desde la lejanía, el corazón debe estar puesto en los hermanos más pobres. Mirad, mientras estamos dando esta charla, pues probablemente estén muriendo niños y adultos por la sencilla y por la posible fácil solución, se podría solucionar, pero están muriendo por no tener qué comer o por sed. Según Naciones Unidas, cada día mueren alrededor de 5.000 niños de sed. Y según la FAO, solo en 2007 aumentó en 75 millones el número de hambrientos en el mundo. Pero la cifra total es alrededor de 923 millones de personas que pasan hambre. Yo creo que esto lo tenemos que tener clavado en el alma. Estas cifras las tenemos que tener clavadas en el alma. También son víctimas de esta crisis los inmigrantes que están sufriendo las más altas tasas de paro y de precariedad. En el mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones de este domingo, del 18 de enero, se nos decía lo siguiente: España cuenta hoy con más de 5 millones de extranjeros, en su mayoría inmigrantes. Nosotros podríamos traducirlo, trabajadores inmigrantes, porque son trabajadores o familias obreras que han venido buscando un sustento. No son los turistas, ni son los jubilados de países ricos que se han venido para terminar aquí el ocaso de su vida, ¿no? Procedentes de más de 100 países distintos, con una crisis económica de dimensiones y duraciones imprevisibles, con un paro creciente, cuyas primeras víctimas suelen ser trabajadores en situación más precaria, muchos de ellos sin la red de su familia y de su pueblo. Es decir, los trabajadores de los países empobrecidos, en nuestros países los inmigrantes que no tienen ni la capacidad en muchas ocasiones, primero sufren las mayores tasas de desempleo y después no tienen la capacidad cuando se les acaba el paro, los que pueden cobrarlo, los que puedan cobrar la ayuda, de la estructura familiar o del pueblo que los puede mantener. Los parados que ya sobrepasan los 3 millones en España y que probablemente puedan llegar a 4 millones, pero que ahora mismo muchos de ellos no están sufriendo todavía las consecuencias directas de la crisis, aunque ya están apareciendo en número a todos aquellos que se están quedando ya sin la cobertura de desempleo, pero que de aquí a unos meses se va a agravar terriblemente y va a ser un drama verdaderamente humano cuando esas ayudas se empiecen a agotar. La familia donde se han roto los vínculos y las redes familiares de apoyo en muchos barrios obreros, principalmente en los barrios ignorados o olvidados de nuestras ciudades. Ahora en el mes de febrero va a haber una reunión en Granada donde se van a coordinar barrios andaluces que viven en esta situación de exclusión, donde la pobreza y la miseria, no es que haya personas que están viviendo con pobreza, es que la pobreza se ha institucionalizado en el barrio. Los trabajadores precarios y en economía sumergida que comienzan a aumentar y que curiosamente después de cada crisis se provoca un recorte en los derechos de los trabajadores. La familia endeudada. En nuestros barrios están apareciendo familias muy normales, pero que están necesitando ayuda porque lo que están ganando tiene que servir para pagar la hipoteca o para pagar los préstamos que en su día, en esa economía boyante, para mantener los niveles de consumo, habían supuesto de endeudamiento. Los autónomos, etc. Es decir, esas víctimas que nos estamos encontrando, nosotros tenemos que vivir con la preocupación de la cercanía, de sentirnos carne de estas realidades, y la Iglesia tiene que hacer ese esfuerzo. Y lo segundo, conocer por qué está pasando lo que está pasando. También, otro aspecto que yo he puesto ahí de lo que debemos de hacer es cultivar y vivir un testimonio cristiano ante el sufrimiento de las víctimas. Es decir, la Iglesia y los cristianos, sobre todo los que no estamos sufriendo todavía esta realidad, no podemos seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Yo creo que la crisis se tiene que convertir para la Iglesia en una oportunidad para que vivamos desde las virtudes cristianas, de la pobreza, de la humildad y del sacrificio. Y ahí he puesto 3 cositas. Vivir la pobreza desde la comunión de bienes y la austeridad. Es decir, creo que es un momento de que nos replanteemos los niveles de consumo que tenemos. Aquí voy a hacer ahora un inciso. Ahora que he dicho lo de los niveles de consumo, me voy a permitir que haga un inciso porque
Yo me hizo... no comparto la campaña que ha hecho la Consejería de... creo que ha sido de Comer, de Industria, no sé cuál es, bueno, de la Junta de Andalucía. Una de las consejerías, no sé si la habéis visto esta Navidad, porque me parece terrorífica, sinceramente. La campaña era... comprar no es consumir, es compartir. No, mire usted, no. Es verdad que necesitamos, por el modelo de producción que tenemos, en el momento que se para el consumo, se produce una sobreproducción. Y existe el riesgo de que se produzca lo contrario a una inflación que una deflación. Y eso, en el sistema económico que vivimos, es terrorífico. Pero ya es hora de que nos planteemos otra cuestión. Y es que no podemos vivir con los niveles de consumo que tenemos. Y no se puede permitir que se haga una campaña que nos diga que comprar es compartir. No, mire usted, compartir es otra cosa. Y nosotros, muchos de nosotros tenemos experiencia de lo que es compartir. Y no es comprar. Por eso, quería hacer esta insistencia en perdonarme este inciso. A mí me indignó, bueno, la verdad, yo lo comentaba con mucha gente y la mayoría decían, ¿qué pasa? No ha dicho nada malo, ¿no? Y otros sí lo veían. Pero creo que es una oportunidad, esta crisis, si puede tener algo, es para que nos replanteemos muchos de nosotros, muchos cristianos y muchas comunidades, muchas parroquias, la necesidad de avanzar en la pobreza y de avanzar en la pobreza a través de la comunión de bienes, de la austeridad, de replantearnos los niveles de consumo que tenemos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Mira, nosotros en la Iglesia tenemos una joya que es la doctrina social de la Iglesia. Yo lo concibo así, lo veo así. Pero es de las joyas que se escriben y que normalmente luego no conoce casi nadie. Entre los cristianos hay un desconocimiento, bueno, en la sociedad en general un desconocimiento tremendo. Entre los cristianos también. Entre los laicos cristianos también. Entre los sacerdotes, pues a lo mejor lo estudiaron muchos de ellos en el seminario, pero la impresión que te da cuando hablamos es que también, pero es que entre algunos obispos también. Entonces, tenemos un problema, y es que la doctrina social se escribe, se elabora, se construye desde la vida de las propias comunidades, pero para algo, no para que lo guardemos en un cajón o lo pongamos en una estantería. Se construye para que lo podamos hacer vida también a nivel personal. Hay una serie de principios, de orientaciones, de criterios, que es muy importante que los cristianos, que las comunidades analicen, no como un elemento para decir esto es lo que tienen que hacer otros, sino para que nos preguntemos, ¿y esto cómo lo vivo yo? Y voy a poner un ejemplo en esto de la comunión de bienes ante la crisis. Yo creo que es importante que nos podamos preguntar cómo nos estamos aplicando en nuestra vida personal y familiar el destino universal de los bienes. O dicho de otra manera, que todo lo que yo tengo, no todo lo que tiene tal empresario que es súper rico, que también, luego hablamos de eso, sino que yo, que vivo en un barrio, en mi pueblo, lo que yo tengo tiene una hipoteca social. Es que no es mío. Es que yo tengo la obligación de administrarlo. Que yo vea que mi salario, lo que yo cojo, lo que es propiedad personal mía, tiene que estar al servicio de las necesidades, al servicio del bien común. Y que yo me dé cuenta que no pagar unos impuestos es que estoy rompiendo esos principios que la doctrina social de la Iglesia me está diciendo que tengo que llevar a cabo. Es que cuando no comparto con la gente que lo está pasando mal, porque me excuso en todos mis gastos o en la necesidad de dejarle un patrimonio a mi hijo, estoy rompiendo los criterios que la doctrina social de la Iglesia me está ofreciendo para mi vida personal y familiar también. Por eso yo creo que la crisis es una llamada también al testimonio de cada uno de nosotros, de las comunidades y de las parroquias. Es también una llamada, decía, a esa virtud cristiana de la pobreza y otra a la humildad. Tenemos que ser comunidades que gastemos la vida en atender a la gente que tenemos cerca, de conocer sus problemas, de estar cercanos. Y eso supone también dedicar nuestro tiempo a la gente. Eso es la comunión de vida, poner en común la vida. Y es también el momento del sacrificio, en el sentido de tener la comunión de acción, de generar un compromiso con el sufrimiento de la gente. Mirad, aquí os he puesto en el esquemita una cosita, y es que nuestros templos, nuestras comunidades, nuestras casas, nuestras vidas, serán un gran testimonio si caminan hacia lo que nos plantea la anécdota de San Francisco de Asís,
que es la siguiente. San Francisco de Asís estaba en su convento y le llegó una mujer viuda, muy pobre, con unos hijos y unas necesidades tremendas. Y ellos no tenían tampoco nada en el convento de valor. Lo único que tenían de valor era un manuscrito del Evangelio. Y parece ser, lo que cuentan, es que San Francisco de Asís cogió el manuscrito y le dijo a la señora: téngalo, es lo único que tenemos, lo vende, que le darán dinero, y con esto podrá usted ir tirando hasta que lo gaste. Y los hermanos se quedaron un poco sorprendidos por lo que había hecho. Y él comentó: más importante que leer el Evangelio es hacer lo que dice. Más importante que muchos de nuestros iconos, de todo lo que tenemos en nuestros templos, lo que tenemos en nuestras casas, de lo que tenemos en nuestras comunidades, lo más importante es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y es vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que es una oportunidad para que nos replanteemos esto en el testimonio nuestro, de nuestras comunidades y de nuestra iglesia. Un cuarto elemento, que yo creo que es otra dimensión de este vivir, vivir nuestra tarea evangelizadora desde la crisis económica, es que desarrollemos un compromiso cristiano que sea expresión de la caridad política y que sea profundamente profético y evangelizador. Es decir, fijaos que hasta ahora lo que he estado hablando ha sido la necesidad de la relación con el Señor, la necesidad de fundamentar nuestras vidas y nuestras comunidades en la oración, en la celebración, en el encuentro con ese Dios que habita en nosotros y que habita en el hermano y que habita en la naturaleza. Lo que he planteado después es la necesidad, probablemente y seguro que fruto de ese encuentro, es de vivir encarnado en la situación de pobreza, en la situación de las víctimas. Tercero, vivir desde ahí, desde un testimonio cristiano. Y cuarto, desarrollar ante esta realidad un compromiso que realmente sea un compromiso evangelizador. Y desarrollar un compromiso evangelizador significa que nuestra iglesia tiene que desarrollar un compromiso y ayudar a los cristianos que desarrollen un compromiso que sea expresión de la caridad política. Y la caridad política es que tenemos que unir la caridad, el amor y la justicia. Y eso lo tenemos que hacer ante esta realidad, yo creo que de varias maneras. Una, atendiendo y siendo solidarios con las víctimas. Aprovecho ya. Es decir, lo primero de todo ante esta realidad, este compromiso, este unir caridad y justicia, amor y justicia, significa que no podemos apartar la mirada y que hay que atender a los pobres y a las víctimas de la crisis. Es decir, no podemos excusarnos en decir, bueno, es que la situación está muy mala, es verdad, es que tenemos que provocar que cambie el capitalismo, porque hasta que no cambie el capitalismo, todo eso, ahora después lo abordamos. Pero lo primero que nos vamos a encontrar es gente que lo está pasando mal. Nos estamos encontrando, por ejemplo, en la zona que yo vengo de la subbética cordobesa, del pueblo de Cabra, y sobre todo la zona de Jaén, también una parte de Granada. Nos hemos encontrado que para la recogida de la aceituna, como nunca, este año ha habido inmigrantes que han venido sin nada, pero sin nada es sin casa y que se han tenido que poner a dormir en la calle. Nuestras parroquias no se pueden quedar cerradas ante eso. Nuestras casas tendremos que hacer algo. Por lo menos nos tendremos que preguntar qué hacemos, ¿no? O terminamos viendo como algo normal que un ser humano duerma en la calle con el frío que está haciendo. Yo creo, mira, en Córdoba se ha producido una cosa que yo le doy muchas gracias a Dios. Por la insistencia de militantes, de cristianos comprometidos, que se han encontrado esa realidad, pues se organizaron y empezaron a decir, oye, ¿qué hacemos? Hablaron con Cáritas, Cáritas tiene allí un albergue ya, el ayuntamiento tiene otro albergue, pero los albergues estaban llenos. Y además de eso había unas 100 personas más durmiendo en la calle, en la ciudad. Pues un militante de la OAS, pero podía haber no sido de la OAS, ¿no?
dio el paso de, habló con el alcalde, hubo una reunión con el ayuntamiento, las instituciones no tenemos sitio, no hay posibilidad, y terminó llamando al obispo de Córdoba, que ya he comentado que no es obispo, y le planteó, mire usted, si esto no se le da solución, nosotros tenemos que abrir, algo tenemos que hacer, esto es inhumano. Y creemos que hay una casa vacía en la diócesis. Bueno, pues, hombre, este hombre tiene una sensibilidad, o por lo menos lo ha ido demostrando. Pero os cuento esto para que veáis las cosas que son posibles. A las 2 horas hubo una llamada de teléfono y esa casa, en menos de una semana, se ha habilitado como una casa de emergencia donde los inmigrantes y no inmigrantes y transeúntes también españoles entran a las 9 de la noche, se les da un caldo, una cena y a las 8 de la mañana dejan la casa, pero por lo menos se evita que duerman en la calle. Bueno, esto que lo he puesto como un ejemplo, yo creo que es la primera reacción que tenemos que tener ante la crisis, es decir, hay gente y cada vez más que lo está pasando y que lo va a pasar mal. Y en esto yo creo que la Iglesia española tiene experiencia y hay gestos, y no solamente gestos, sino iniciativas de que se está haciendo. Cáritas, el año pasado, en el 2008, en el mes de octubre del 2008, estaba atendiendo más el 40% más que en 2007, ante situación de familias totalmente normalizadas, pero que la crisis, por el problema de la hipoteca, por las cargas familiares, estaban yendo a recoger comida o a recoger ayuda para poder seguir pagando la hipoteca. Lo que os quiero decir con esto, yo creo que lo primero de todo que nos tenemos que plantear en este compromiso que sea expresión de la caridad política es la atención directa a los problemas que tiene la gente. Si nosotros no podemos esperar a que esto lo hagan otros, si no lo hacen, lo tenemos que hacer. Y lo que sí tendremos que hacer al mismo tiempo es denunciar y sacar a la luz que los pobres y las víctimas en muchas ocasiones no están en los programas, son centrales en los programas políticos ni en los intereses de nuestras instituciones y de nuestras administraciones. Y además yo creo que no están, no por mala voluntad, sino porque muchas veces el planteamiento es gestionar y gobernar para crear bienestar en la ciudadanía. Y hemos equivocado, con el paso del tiempo, es que la política, la función fundamental que tiene, no es generar bienestar, sino hacer justicia. Y eso significa poner a los más pobres en el centro de todos los proyectos que tengamos. El segundo elemento, que yo creo que tiene que tener ese compromiso, que sea expresión de la caridad política, es comprometernos en que la realidad se configure de acuerdo con el plan que Dios tiene para la humanidad. Y desde ahí alzar nuestra voz profética. Es decir, nosotros tenemos que ofrecer el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia para con otros, creyentes o no, buscar caminos que ayuden a construir la vida de las personas y de la sociedad. Es decir, no nos podemos quedar solamente en eso que yo he dicho que es tan importante, de atender a las víctimas, sino que al mismo tiempo la Iglesia y cada uno de nosotros como cristianos tenemos la obligación de poner en relación lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia, esos principios, esos criterios, para con otros, creyentes o no creyentes, buscar soluciones a los problemas que tiene la sociedad y en concreto buscar soluciones ante el problema de la crisis. Nosotros no vamos a buscar soluciones técnicas ante la crisis, porque no es el papel de la Iglesia. Ese es el papel de la política. Pero sí que tenemos la obligación de ofrecer criterios éticos para hacer fructificar esas medidas. Es decir, en estos momentos, el problema de la crisis, igual que otros muchos problemas que nos estamos encontrando en la sociedad, no son problemas técnicos, aunque haya que buscar luego propuestas y soluciones técnicas a esos problemas. Son problemas éticos, son problemas de cómo se concibe al ser humano, de cómo se concibe la vida humana, de cómo se concibe el trabajo. Y ahí sí que la Iglesia, y nosotros como cristianos, sí que tenemos la obligación de aportar esos criterios que emanan de la doctrina social de la Iglesia para que después, junto con otros, y los cristianos ahí siendo sal y siendo levadura, en las distintas organizaciones, en los lugares donde estemos, lo podamos eso convertir en proyectos, en programas, en estrategias para buscar esas soluciones. Y en este sentido yo creo que hay, dentro de la doctrina social de la Iglesia,
algunos de los elementos que ante la actual crisis y ante el sistema de producción y consumo en el que nos encontramos pueden servir y pueden ayudar a entenderlo y a buscar esos caminos que antes os he planteado. Uno de esos principios es poner en el centro, unos principios generales que ahí tenéis en el esquemita, es poner en el centro la prioridad de la persona. Si la persona, imagen y semejanza de Dios, que tiene por vocación la comunión y el amor en libertad. Sí, nosotros, y eso tenemos que denunciarlo, tenemos que plantearlo en donde estemos, tenemos que decir que todo sistema económico se debe de fundamentar en poner a toda la persona y a todas las personas en el centro del mismo. Y debe posibilitar que las personas vivamos en comunión. Es decir, ¿eso qué significa? Pues que el sistema económico ha de preguntarse para qué producir, para quién debe producirse, cómo debe consumirse, pero para buscar esa respuesta se tiene que poner en el centro la vida de las personas y no los intereses económicos de las grandes corporaciones o de las grandes empresas. Es decir, la construcción social debe estar basada en la cooperación por la existencia y no como ahora no ocurre, que está basada en la lucha por la existencia. Pero nos encontramos dentro de un sistema económico de producción y consumo que nos hace vivir desde unos valores que rompen la comunión y por tanto no ponen a la persona en el centro y los valores que ésta necesita para realizarse y para ser persona. Es decir, cuando intentamos aplicar este criterio del lugar central de la persona humana, cuando miramos el sistema de producción y consumo, el modelo económico en el que se ha ido desarrollando esta crisis, nos encontramos que es imposible que pueda desarrollar, que pueda poner a la persona en el centro y que pueda posibilitar que la persona se desarrolle en plenitud. Mirad, os voy a leer, para entender esto un poquito mejor, lo que plantea un economista, Keynes, un economista que ha sido muy famoso por todo lo que supuso las políticas del estado de bienestar. Pero fijaos lo que nos plantea en uno de sus escritos, hablando de los valores en los que está sustentado el sistema capitalista y en concreto, bueno, pues la manera de cómo se está organizando la economía desde hace ya varios siglos. Dice, por lo menos, nos decía él, por lo menos durante otros 100 años debemos simular ante nosotros mismos y ante cada uno que lo bello es sucio y lo sucio bello, porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura y la desconfianza deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía. Porque sólo ellas pueden guiarnos fuera del túnel de la necesidad económica a la claridad del día. Después ya vendrá el tiempo para el retorno a algunos de los principios más seguros y claros de la religión y la virtud tradicional, que la avaricia es un vicio, que el cobro usurario es un crimen y que el amor por el dinero es detestable. Es decir, lo que se nos está planteando es decir, el modelo económico en el que vivimos está sustentado con valores que son incompatibles con la propuesta de comunión, con la propuesta de humanización que nos hace Jesucristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para saber también a qué nos estamos enfrentando y cuando queramos abordar esta crisis, a qué nos estamos enfrentando. Otro elemento de la doctrina social de la Iglesia es poner a la persona en el centro de la realidad, o mejor dicho, perdona, para poner a la persona en el centro de la realidad hemos de buscar el bien común. Y el bien común significa que tenemos que partir de lo siguiente, y es que si todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y la familia humana solo puede vivir desde la fraternidad. Y eso significa que hemos de vivir siendo todos responsables de todo. Eso significa que debemos de vivir desde la solidaridad, fundamentalmente con los más empobrecidos. Significa desarrollar el principio de subsidiariedad, es decir, de posibilitar que salga de cada uno lo mejor que tiene, sus posibilidades, que pueda vivir en libertad. Y significa también que los bienes tienen un destino universal, no son de cada uno. Aplicar estos tres principios, el de la solidaridad, fundamentalmente con los más pobres, nos hace ver cómo esta crisis está rompiendo este principio y cómo fundamentalmente nosotros
para construir salida a esta situación lo tenemos que basar en las propuestas, en los diálogos que tengamos desde este principio de solidaridad. Si no, será muy difícil que podamos salir. Podremos salir del momento coyuntural, pero será muy difícil que salgamos de esa crisis de existencia que este modelo de desarrollo está llevando a cabo. Por ejemplo, aplicar este principio supone que el trabajo tiene que desarrollarse desde el tesoro que es para el ser humano, como posibilidad de desarrollo personal, como de desarrollo social, como posibilidad de participación con Dios en la creación. Pero la experiencia que nos tenemos desde el modelo económico en el que vivimos es que el trabajo, en todas las fases del capitalismo, se ha convertido en fuente de explotación y en fuente de precariedad. Y en estos últimos años, la flexibilidad ha sido el elemento clave para provocar esa precariedad, para provocar esa situación en la que viven muchos trabajadores. O, por ejemplo, este principio de solidaridad nos tiene que llevar para ver cómo este modelo económico se sustenta, como decía anteriormente, en la condena a la muerte de millones de seres humanos. Este principio de solidaridad nos tiene que llevar a resolver o intentar abordar el problema de la crisis alimentaria que anteriormente os he planteado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros aplicamos estos principios a la crisis que tenemos, nos tienen que hacer ver que esa crisis va mucho más allá de la crisis financiera que nosotros ahora mismo nos estamos encontrando. Bueno, el principio de subsidiariedad, como he comentado anteriormente, y es preguntarnos si el modelo económico está permitiendo que todas las personas podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, realizarnos realmente como personas o no. Y por último, el destino universal de los bienes, y que yo lo he querido ahí centrar en la importancia del respeto a la naturaleza como el don de Dios para todas las generaciones. Es decir, nos hace preguntarnos inmediatamente este principio por la crisis de las materias primas, por la crisis del petróleo en la que nos encontramos ahora mismo, y que en el año 2008 ha supuesto, por el incremento de los precios del petróleo, un importante elemento para la crisis que también hemos estado viviendo los países ricos, pero que aunque ahora está bajando de precio, lo que sí se está poniendo de manifiesto es que este modelo de desarrollo está basado en el consumo, en concreto de materias primas, es un modelo de desarrollo ilimitado, basado en unas materias que sí son limitadas, y eso pues tendremos que abordarlo. Y por último, si miramos la crisis desde algunos elementos de la doctrina social de la Iglesia, pues también podemos encontrar 4 aspectos que nos hacen entender la crisis que vivimos. El primero, la preponderancia de la economía financiera sobre la economía real, es decir, la crisis financiera que estamos viviendo es porque realmente en la concesión que tendría que tener la economía financiera como una economía de ayuda, como una economía que posibilite el crecimiento económico, la economía real, que es la que crea riqueza, se ha producido una financiarización, es decir, se ha convertido en el motor de la acumulación capitalista. Y eso ha hecho que mucho del dinero que ha ido a esa acumulación capitalista, y que como antes había explicado ha sido por el dinero que se ha ido sustrayendo de los asalariados, en lugar de reinvertirse en economía productiva que cree riqueza, se ha derivado hacia la economía financiera que ha generado altos tipos de intereses. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, sinceramente, lo que ha ocurrido es que el dinero por sí solo no crea más dinero. Ha llegado un momento en que lo que crea riqueza es la economía productiva, pero fundamentalmente donde más se ha invertido ha sido en esta economía. Desde la doctrina social de la Iglesia hay documentos donde lo que se plantea es el papel que tiene que tomar la economía financiera y que debe de jugar. Y que fundamentalmente eso que he dicho de apoyo a esa economía que crea riqueza realmente. Otro aspecto importante es el papel que el mercado y que el Estado tiene que jugar. Me imagino que el primer día que abordaste el problema de la crisis saldría esto, pero el mercado no puede estar desregularizado. Sí, entre otras cosas porque el mercado libre es una falacia. El mercado libre, donde lo regula la oferta y la demanda, según las necesidades de la población, no se ha dado probablemente nunca en el capitalismo.
y menos en estos tiempos que están corriendo. El mercado, quien dice lo que consumimos no son las necesidades que tenemos, sino muchas veces son las apetencias o los deseos que se nos han creado desde un sistema publicitario atroz para que podamos consumir aquello que se produce. Y no se produce lo que más se necesita. Un ejemplo lo tenemos en las necesidades, por ejemplo, de los países pobres con los medicamentos. No se producen los medicamentos que se necesitan, se producen los medicamentos que más se consumen, y en eso es lo que más se investiga. Y el Estado, en este sentido, y la Iglesia así lo plantea, debe jugar un papel de garante de que no se cometan las irregularidades que se han estado cometiendo. Yo creo que en este sentido es muy importante que para poder abordar el problema de la crisis se puedan poner garantías, se puedan poner mecanismos que regulen el mercado. Otro elemento importante también es el de la globalización, es decir, ¿por qué ha sido posible llegar a esta situación en la que nos encontramos? Y es porque ha habido un desarrollo, el sistema económico que vivimos, el modelo económico se ha internacionalizado, se han roto las fronteras, los capitales han podido fluir de un lado a otro sin ningún tipo de traba, pero esa globalización que se ha producido en el mundo económico no se ha producido en otras facetas, en otros ámbitos de la vida. Y en esto la doctrina social de la Iglesia también es clara, la necesidad de globalizar también los derechos humanos. Aquí hay un elemento dentro de la globalización que también ha sido clave, y es que el mercado, el comercio ha sido totalmente bajo la ley del embudo, muy ancho para los países ricos y las grandes multinacionales y muy estrecho para los países pobres. Perdonad, voy a solamente a comentar una cosa en esto de la globalización, porque hay un documento que tiene hecho el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que lo hizo en el mes de noviembre, y que es muy interesante, y es sobre la financiación al desarrollo. Pero en uno de los aspectos que analiza sobre el papel que debe jugar la financiación al desarrollo, cuando habla del proceso globalizador, pone como un elemento que ha provocado esta crisis, o que por lo menos la ha agrandado, y son los paraísos fiscales. Es una vergüenza la cantidad de miles de dólares, de millones de dólares o de euros que están rentando en los países, en esos paraísos fiscales, que no tienen impuestos y que eso está totalmente, es legal, está totalmente permitido. Y el dinero que está yendo ahí una parte es dinero que va de la economía ilegal, pero otra parte importante es de las empresas multinacionales que crean otras empresas o que crean o que directamente llevan su dinero a esos bancos, de esa acumulación que decía yo anteriormente capitalista, para rentarle económicamente, pero que no genera ningún tipo de riqueza material. Al mismo tiempo de lo que nos dice el documento, lo que deja de aportar en sus países de origen al evadir esos impuestos, al saltarse esos impuestos. Es decir, cuando yo no estoy pagando los impuestos y los estoy llevando allí, no es solamente el dinero que a mí me está rentando, sino al mismo tiempo es lo que está perjudicando lo que dejo de invertir en mi propio país. Y esto los países ricos lo hacen, y los sectores que tienen mayor poder económico en los países empobrecidos lo están haciendo también permanentemente. Si os metéis en internet y ponéis paraísos fiscales, pues podréis ver el listado de islas, normalmente son islas de paraísos fiscales que existen en el planeta Tierra, y la verdad es que es espeluznante. Y por último, en este sentido de la doctrina social de la Iglesia, que os decía que yo creo que tenemos que ponerla, de darla a conocer, de que sea una herramienta importante, es la antropología subyacente que nos encontramos, ¿sí? Porque este modelo económico, esta crisis que estamos viviendo, está generando una antropología, una manera de ser persona, nos está deshumanizando. Junto al problema del empobrecimiento, que es real, que es un hecho que están provocando esta crisis, el modelo económico en el que vivimos, además, está generando otro problema fundamental. Está generando un problema de deshumanización. ¿Sí? Está forjando una manera de ser persona, de vivir, que normalmente está basado además en dar respuesta a las necesidades que tenemos los seres humanos, pero está dándole la respuesta desde los intereses que este modelo necesita. En la OA
y en Pastoral Obrera se ha hecho una reflexión sobre el trabajo, y se ha hecho una reflexión dándole muchísima importancia a todo este proceso deshumanizador, y en esos trabajos se nos plantea lo siguiente. Todas las personas tenemos una orientación, tenemos un impulso, una fuerza que nos intenta superarnos, que nos ayuda a avanzar, y que está basado fundamentalmente en cubrir tres necesidades. La necesidad de seguridad, todas las personas tendemos a querer estar seguras, la necesidad de sentirnos queridos, de sentirnos valorados, y la necesidad también de sentir, de disfrute, de tener un sentimiento lúdico, ¿no? Son tres realidades que configuran el ser humano. Este modelo económico le responde a esas necesidades que tenemos, desde lo que algunos autores podrían ser el hombre económico. El hombre económico. Y es que a las necesidades que tenemos de seguridad le responde desde el acaparar. Si quieres tener seguridad, acapara cosas, ten cosas, acumula cosas. Si quieres que te reconozcan, ten poder. Y si quieres disfrutar, cubrir esa necesidad que tenemos de disfrute, de ocio, consume. Porque son tres elementos que hacen juego con el modelo económico que vivimos. Y el proyecto que queremos presentar, el proyecto que nos presenta el Evangelio, la propia doctrina social de la Iglesia, es un proyecto radicalmente opuesto a esa manera de concebir el ser humano. Es una antropología distinta. Si quieres sentirte seguro, comparte. Vive en común. Si quieres sentir el reconocimiento, sé el último, sirve. Y si quieres realizarte, si quieres sentir el sentido más lúdico, el sentido del disfrute, de sentirte a gusto, dedica tu vida a la construcción del reino y su justicia. Como veis, la antropología subyacente que este modelo encierra es totalmente contraria al proyecto, al hombre, a la mujer que nos presenta el Evangelio. Vamos a terminar ya, pues ya me vais a perdonar. Ya para terminar, decir que en ese compromiso creo que es importante también que la Iglesia, que nuestras comunidades dediquen esfuerzos a formar la conciencia y la existencia de las personas. Fijarse, y cuando digo a formar, yo creo que todo este problema, toda esta situación de crisis económica, toda esta antropología subyacente que hay en este modelo económico, lo que está generando en la gente son formas de vivir, modos de vida. Por eso nuestra Iglesia tiene que hacer esfuerzos para formar a los cristianos en que puedan vivir de otra manera. No solamente en las creencias, no solamente darnos información o darnos una cultura religiosa para poder defender nuestras ideas, que eso está muy bien que lo hagamos. Pero lo más importante, lo que más nos estamos jugando ahora mismo es que haya experiencias, que nos formemos para poder vivir de manera alternativa a todo esto que hemos estado analizando, al hilo de la crisis y al hilo del modelo económico que vivimos. Y para los cristianos, otra cosa que creo que tiene que hacer la Iglesia es que nos tiene que animar a los cristianos a que nos batamos el cobre comprometidos en la realidad en la que estamos, también en las distintas organizaciones que existen en nuestros barrios, en nuestras ciudades, porque desde ahí es donde se están y donde podemos hacer propuestas para buscar salidas también a la crisis y para ir avanzando en otro mundo que nosotros tenemos el convencimiento que es posible. Desde esta percepción es desde la que podremos, al hilo de estos acontecimientos, hacer un anuncio explícito también de Jesucristo, de dar cuenta a la gente por qué tenemos esta vida, por qué nos comprometemos, por qué buscamos ante la crisis las salidas que buscamos, y es porque Jesucristo es el centro de nuestra vida. Perdonad que me alargo un poquito y... Bien, aunque no tenemos mucho tiempo, pero siempre, seguro que la exposición de Juanfran pues nos ha planteado interrogantes y tal, pues tenemos unos minutillos para que si queréis plantear alguna cuestión, hacerle alguna pregunta, pues es el momento ahora de hacerlo.
tenéis muchas ganas de preguntar, ¿no? Bueno. Y preguntas de la tele. Bueno, en todas maneras, si no hay nadie que quiera... En todas maneras, lo que se pretendía con estas jornadas, como en años anteriores, pues, ante un asunto, un tema tan candente y tan importante como este de la crisis en la cual estamos viviendo, pues de alguna manera es pues, ayudarnos a pensar, a reflexionar, a ir formándonos pues, nuestra conciencia crítica y sobre todo pues a pensar también que de todas las situaciones, por difíciles que sean, por complicadas que sean, siempre hay resquicios para la esperanza, siempre hay resquicios para la actuación, todo menos resignarse y dejar las cosas pasar y conformarse con lo que hay, ¿no? Entonces, bien, lo que pretendíamos sobre todo es eso, ¿no? Ayudarnos a reflexionar, ayudarnos a plantearnos, a conocer un poquito más la situación en la que estamos viviendo y sobre todo también a que como creyentes pues nos interroguemos y nos planteemos qué podemos hacer, qué puedo hacer yo, cómo yo puedo situarme y por tanto la cuestión no acaba aquí, sino que acaba por cada uno de nosotros en los grupos donde estamos, en las parroquias, pues que sobre todo esto pues sigamos dándole vueltas y sobre todo que en los sitios donde cada uno estamos pues que intentemos de alguna manera vivir desde esa perspectiva cristiana la que queremos vivir, ¿no? Deciros también que estas charlas que hemos tenido aquí después van a estar colgadas en el blog de la OAC, bueno, o bien a través del blog de la OAC o de la otra página que hay de la Mirada Justa, que lo mismo que los programas de la tele, los programas que hacemos en Telemotriz, que hacemos semanalmente, pues también están colgados ahí en esa página. Por si, Rafa, que yo digo, si quieres decir la página, cuál es la dirección, digo porque yo ahora mismo sí no me la sé muy bien. Buscando en Google OAC Motril o La Mirada Justa, os sale, la dirección es lamiradajunta.blogspot.com, pero buscando en Google La Mirada Justa de Motril, aparece. Bien, pues si no queréis hacer ninguna intervención, pues nada, daros las gracias por haber participado en esta jornada y emplazaros pues para las próximas que haya el año que viene y sobre todo pues animaros a todos a que en los sitios que estamos, en los grupos que estamos, pues que sigamos trabajando y huyendo, que es lo que hay que hacer, ¿no?